gusto estar aquí para presentarles cómo es que nuestra propuesta es hacer la mejor reserva Van der Hamen posible. Una reserva que es mucho mejor que la que hay hoy establecida, porque primero que todo es una reserva que es más grande. Segundo, es una reserva que, a diferencia de la actual, sí conecta los cerros y el río, y sobre todo porque es una reserva que sí se va a hacer, porque en este momento la reserva solo está en el papel y no hay ningún instrumento que permita pensar que se vaya a hacer realidad. Lo que nosotros vamos a proponer es una reserva que es el gran triunfo de los que han venido trabajando por la reserva a lo largo de los últimos años, que hace que la reserva se convierta en realidad y en 2 años, no en 200. Entonces, lo que es importante es que queremos que la reserva sea una reserva de terrenos públicos con acceso a todo el mundo. Queremos que sea una reserva protectora, es decir, que donde los árboles sean sagrados, y no una reserva productora donde hay cultivos de lechugas o de papas o edificios, que es como hoy está planteado que quede la mayoría de la reserva. Y sobre todo queremos, insisto, que sea una realidad. La realidad, además, es que nosotros en Bogotá tenemos una reserva forestal maravillosa, que son los cerros de Bogotá, 14.000 hectáreas de bosques, en su mayoría nativos, y en los que estamos trabajando para convertirlos en bosques nativos y en que logren también que sean propiedad pública. Eso es un tesoro que no tiene otra ciudad del mundo. Muy pocas ciudades del mundo tienen algo parecido a los cerros, a ese bosque, a esa reserva forestal que tiene Bogotá. Hoy la reserva que está planteada en el acuerdo de la CAR tiene 22 hectáreas, de las 1.400 hectáreas, tiene 22 hectáreas que tienen algún valor ambiental hoy. El bosque Las Mercedes, con unas 7 hectáreas, con bosque nativo, y lo que se llama el bosque Las Lechuzas, que son realmente algunos eucaliptos. El resto no tiene un valor ambiental de acuerdo a la CAR, habría que crearlo. Es importante señalar que la reserva, esta reserva que hoy existe, con esta forma que tiene hoy, la creó el panel llamado el panel de expertos, que no eran tan expertos, porque la mayoría eran 14 personas que no eran biólogos ni eran científicos, había abogados, había urbanistas, se reunieron unas 15 veces, y esta forma, cuando se definió esta forma, no había ningún estudio que definiera que esta era la delimitación que debería tener. Y si yo estoy aquí diciéndoles, es porque obviamente tenemos claro que no había ningún estudio en ese momento cuando se determinó que tuviera esta forma. De manera que esta forma no es algo inmodificable y absolutamente sagrado, porque cuando esta forma se definió, no había un estudio que justificara que esta forma. Esto es lo que hoy es la reserva. Como ya se señaló, hay edificaciones, hay industrias, hay invernaderos, hay bodegas, hay campos deportivos, hay
terrenos con pasto y con vacas. Esto es parte de la reserva. Hay edificaciones, universidades, colegios. Esto es la reserva, esto que está acá. Barrios enteros construidos donde viven cientos de familias. Eso es parte de la reserva. Entonces, la realidad es que, como se ha señalado aquí, de las 1.400 hectáreas, lo que dice la norma de la reserva, lo que dice el acuerdo, es que más de la mitad se queda como está, básicamente. Se le quita a los invernaderos las tapas de plástico eventualmente, probablemente, tampoco se dice cuándo, pero siguen cultivando ahí papas, lechugas. Son terrenos privados a los que nadie puede entrar, no tiene acceso. Se plantea que se quede así, que queden los barrios, las edificaciones, que queden ahí como terrenos privados. Es lo que se llama un desarrollo sostenible, pero básicamente se queda igual que como está hoy, más de la mitad. Lo que se plantea es que se adquieran, se compren de las 1.400 hectáreas como 550 hectáreas o algo así. ¿Cuántos? 535 hectáreas sean compradas y que se vuelvan terrenos públicos. Y algunas, como 100 hectáreas más, que los particulares las conviertan en zona de bosque, para tener un total de 635 hectáreas, pero quedaría realmente 535 hectáreas de terrenos públicos con bosque. Pero ¿dónde están esas? ¿Cuáles son las que hay que comprar? Básicamente son las zonas que nosotros vemos aquí en verde. Esto es, lo que está en verde aquí, es lo que realmente es la reserva. Lo que realmente es la reserva como lo entienden los ciudadanos. Esto es lo que quedaría de terrenos públicos, lo que se ve en verde. Quedarían en terrenos públicos esas zonas en verde, de acceso público, en bosque. Lo demás, lo que está dentro de la demarcación roja, quedaría como está hoy, con invernaderos, con barrios, con campos deportivos, en terrenos privados a los que nadie tiene acceso. Eso es lo que dice el acuerdo hoy. Y yo estoy convencido que los ciudadanos van a entender que lo que nosotros vamos a proponer es muchísimo mejor, porque son cientos de hectáreas adicionales de terrenos públicos arborizados en bosque y adicionalmente terrenos de acceso a los ciudadanos públicos, no privados, con una mucho mejor conectividad entre cerros y río que esta reserva no tiene. De manera que es el gran triunfo de los que han propuesto la reserva. Además, el gran problema es lo siguiente. Aquí se ha mencionado que hay un plan de manejo ambiental y hay unas fichas que definen que algunas entidades, es decir, hoy nadie tiene ninguna obligación de comprar esa reserva, nadie, ni el gobierno nacional, ni la alcaldía de Bogotá, ni la CAR. ¿Qué tal que las corporaciones regionales pudieran ordenarle a los municipios que compraran terrenos de reserva? Eso no existe en la ley. El Congreso, este Congreso, no ha creado esa ley todavía. ¿Qué tal que Corposinú estableciera que 10.000 hectáreas dentro del municipio de Montería se deben convertir en reserva y que el municipio de Montería debe dejar de invertir en colegios
debe dejar de invertir en hospitales, debe dejar de invertir en jardines sociales y tiene que comprar esos terrenos para volver una reserva forestal junto al río Sinú. Eso no existe, no existe. Entonces, hoy no existe ninguna entidad, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni la CAR, ni la alcaldía, que tenga ninguna obligación de comprar un solo metro cuadrado en la reserva. Eso no existe. El Congreso no le ha dado esas facultades a las corporaciones regionales de que puedan obligar a las alcaldías a que compren tierra, ni de que puedan obligar al gobierno nacional a que compre tierra para reserva. Eso no existe. Entonces, hoy no existe una entidad, ni a nivel nacional, ni la CAR, ni nadie que tenga la obligación de comprar la tierra. Segundo, aquí nadie, no existe, yo quiero terminar así como dejamos de hablar a todo el mundo. Espere, perdón. Solo segundo. No. Inti, démosle agilidad también por acción del debate. Tiene la disponibilidad usted de la palabra en este momento, Inti. Señor alcalde Enrique Peñalosa, usted no va a hacer lo que hizo en el Cabildo Abierto de la empresa de teléfonos de Bogotá y va a venir acá a no responder lo que se le ha preguntado. Usted está acá por orden de la Corte Constitucional, tiene que responder los interrogantes planteados en el cuestionario. Usted hace aseveraciones que desconocen la realidad. Yo sé que usted está acostumbrado a que no le interpelen porque no está acostumbrado al debate democrático. Pero yo no puedo permitir que ante los medios de comunicación se dé la impresión de que necesitamos a este debate lo hacemos sin sustento. Entonces, en mi intervención, la cual se hizo respetuosamente, yo le dije claramente, el plan de manejo ambiental, ahora me va a decir que el plan de manejo ambiental no es una norma de obligatorio cumplimiento. El plan de manejo ambiental en su componente estratégico establece la compra de predios y establece claramente, en lo que usted llama despectivamente una ficha, que son responsables la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Distrito Capital y Gobernación de Cundinamarca. Y la pregunta concreta que se le hace con relación al cuestionario ya presentado es si usted tiene o no tiene la intención de avanzar en el plan de manejo ambiental, en el componente de compra de predios para la restauración, porque hasta el momento esa norma sigue vigente. Continúe, alcalde. Sí. No estoy hablando de ninguna manera despectiva de las fichas, así se llaman las fichas del plan de manejo ambiental. Vuelvo a insistir, no existe ninguna obligación legal, ni para el Ministerio del Medio Ambiente, ni para la CAR, ni para la alcaldía, de comprar un solo metro cuadrado. En las fichas ciertamente se indica que deberían comprarlo la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la CAR, el Ministerio, pero la CAR no tiene esa facultad de obligar a que los municipios lo hagan. Como lo digo, ¿qué tal? Vuelvo a insistir, que cualquier corporación regional defina una reserva forestal en cualquier municipio, el ejemplo de Montería, 10.000 hectáreas de reserva, y que le dé la orden al municipio de Montería de comprar 10.000 hectáreas y el municipio tuviera que dejar de hacer inversión en educación o en salud para poder comprar esa tierra. Esa obligación no existe. Entonces, hoy no existe una obligación para ninguna entidad, ni a nivel nacional, ni departamental, ni la alcaldía, para comprar esa tierra. No existe. Segundo, más grave aún,
Esos terrenos valen cientos de miles de millones de pesos. No está establecido en ninguna parte, ni en las fichas siquiera, de dónde van a salir esos cientos de miles de millones de pesos. Por ejemplo, si fuera Bogotá, tenemos que el 90% de los niños en Bogotá estudian en media jornada. Entonces debemos dejar de construir colegios para comprar terrenos en la reserva Van der Hamen y que los niños continúen en jornada media y deambulando por las calles el resto de la jornada. Pero lo cierto es que nadie ha definido de dónde deben salir los recursos para comprar esos terrenos. Y tercero, aunque también en las fichas se habla de 6 años, no tiene ninguna obligación de que sean 6 años, en 10, en 20, en 100, en 200 años. Entonces la realidad es que hoy la reserva es más casi que una expresión de un deseo, es un proyecto. Nosotros lo que vamos a proponer es que se vuelva una reserva ya, de propiedad pública, más grande y mejor. Y eso es lo que quiero explicarle a los ciudadanos hoy, que vamos a lograr que esta reserva sea el gran triunfo de los proponentes de la reserva y de los ciudadanos de Bogotá, que se haga de verdad, que se haga ya. Ahora bien, volvemos a señalar, como se ve en el plano, que la conectividad entre las zonas públicas de bosque, que solo es esto lo verde, lo único que se volvería bosque, es mínima. Es mínima y que no existe conectividad entre, como se ve acá, entre los cerros que están acá y el río Bogotá, que está acá. No existe con esta reserva como está hoy. Más aún, hay algo que es curioso e interesante. Quiero mostrarles acá. En Bogotá hay cientos de quebradas que bajan de los cerros hacia el occidente, hacia el río. Casi no hay un sitio donde no haya quebradas. Aquí alrededor de donde estamos hay varias que bajan, la mayoría soterradas ya, pero hay cientos de quebradas que bajan, de ríos, por todas partes. Tal vez el único pedazo de toda Bogotá donde no hay una sola quebrada es en la reserva Van der Hamen. Y voy a explicarles por qué. Porque aquí está la colina de Suba. Y la colina de Suba aquí hacia el norte se termina acá donde estoy mostrando con la flecha. Pero aunque parece que se terminara ahí, realmente imperceptiblemente continúa hacia el norte. Por eso las aguas que bajan aquí no llegan al río Bogotá, como si llegan estas de todos estos otros pedazos de Bogotá. Acá no llegan, terminan acá y por eso van al humedal de Torca, Guaymaral, y se van hacia el norte a encontrarse con el río Bogotá en la parte oriental. Entonces aquí donde está la reserva es curiosamente el único pedazo de toda la ciudad de Bogotá donde no hay quebradas. Entonces, algo que es interesante es que los estudios que se hicieron después de que se adoptó la reserva, los estudios que se han hecho, realmente sí son muy distintos de lo que es la reserva actual, porque la reserva se definió, es decir, se reunieron hacia el 98-99 un grupo de expertos, que insisto, la mayoría no eran biólogos, se reunieron unas 10, 20 veces y definieron un límite sin que hubiera un solo estudio en ese momento que justificara esa delimitación. Posteriormente se hicieron estudios a lo largo de los años. Se hizo un estudio por parte de Gustavo Perry en el 92 y esto es lo que propone, unos corredores que bajan del cerro, que bajan del cerro al río. Propone unos corredores, esto es lo que le propone que se haga de reserva. Y voy a estar superponiendo en los diferentes estudios que proponen. Esto es lo que propone, como ustedes ven, es muy distinto esto que lo que es la reserva actual. Este es el estudio. Segundo estudio, estudio de Remolina, 2007, también propone unos corredores, una reserva que conecta el cerro y el río. Perry más Remolina, esto ya sumando Perry y Remolina, cómo conectan, ven, lo que se ve, lo que proponen los estudios son unos corredores muy distintos de lo que es la reserva actual hoy. Tercero,
aquí está el Instituto Humboldt, lo que propone el Instituto Humboldt. Tal vez la entidad más Estamos, sí, pero entonces, lo que ustedes ven, lo que propone el Humboldt son corredores alrededor de estas líneas negras que se ven acá. Esto es, de nuevo, el Instituto Humboldt propone unos corredores muy distintos para la reserva, una forma muy distinta para la reserva de lo que es la forma que tiene la reserva hoy, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, lo que propone el Instituto Humboldt, la entidad ambiental más respetada que hay en Colombia, y propone algo muy distinto para la reserva Van der Hamen, de lo que es la reserva que hicieron los expertos sin ningún estudio. Acá se suma, entonces vemos todo, ya me sumando todo, superponiendo Perry más Remolina más Humboldt. Como ustedes pueden ver, es algo muy distinto de la reserva actual. La Universidad Nacional hace otro estudio posteriormente, en el 2009, y propone de nuevo algo muy distinto de lo que es la reserva actual. Lo que propone la Universidad Nacional son estos corredores verdes y azules, acá. Entonces la Universidad Nacional también, ya con un estudio mucho más a fondo, en el 2009, propone algo muy distinto de lo que es la forma de la reserva actual. Y esto es sumando todos los estudios serios de verdad que se han hecho, Perry, Remolina, Instituto Humboldt y Universidad Nacional, y se puede ver todos estos corredores, perdón, es que no alcanzo a mover aquí mi cosa, y se puede ver que todos son muy parecidos, Si ven, todos los estudios estos son muy parecidos entre ellos y muy distintos de lo que es la reserva actual. Todos esos estudios. Todos los estudios coinciden entre ellos, pero no coinciden con la reserva como está definida hoy. Entonces, miren, acá es muy interesante este gráfico, porque lo que tienen a la derecha aquí es la reserva como está hoy en la norma, en el acuerdo de la CAR, es decir, esos terrenos en verde son los que quedarían de propiedad pública y en bosque, esos terrenos medio aislados por ahí, eso es, que no conectan el cerro y el río, y la reserva es lo que está total, incluyendo lo privado que queda igual, con lo que llaman usos sostenibles, exactamente como está hoy lo que está dentro de la línea roja. Bueno, entonces, y a la izquierda es lo que proponen los estudios serios que se han hecho de la Universidad Nacional, del Instituto Humboldt. Entonces, ustedes ven que es algo muy distinto. Y ahora es lo que nosotros vamos a proponerle a la CAR, algo de este estilo, algo muy similar a esto que les propongo acá. Entonces, miren, ¿no será que lo que nosotros proponemos se parece mucho más a los estudios, que en buena medida gran parte de lo que proponemos es de la misma reserva actual? ¿No? Pero además, miren, toda clase de conexiones maravillosas, de los cerros al río. Pero hay algo más impresionante, y es que sí conecta, nuestra propuesta sí conecta los cerros y el río. Pero hay algo más interesante. Lo que hay hoy, ojo a estas cifras porque son muy impactantes, muestran que es el gran triunfo de los que han defendido la reserva por 15 años, ahora sí se va a hacer realidad de verdad. Mientras que la norma actual propone que queden 535 hectáreas de terrenos públicos semiaislados, si es que alguien algún día descubre de dónde salen los recursos para comprarlos, porque hasta ahora nadie sabe. Si supongamos que algún día alguien descubre dónde salen los cientos de miles de millones de pesos para comprar eso, y quedarían 535 hectáreas de terrenos públicos, y aquí en este verde estamos sumando más que las 535 hectáreas, aquí somos incluso más optimistas, porque en el verde estamos sumando las 535 hectáreas de terrenos públicos en bosque, más las 100 hectáreas... Un segundo. Más las 100 hectáreas... Señor alcalde, un solo segundo. Yo sé, alcalde, que usted le molesta de sobremanera que no le haga preguntas. Yo sé que le molesta de sobremanera
Pero está en el Congreso de la República y usted vino a responder un cuestionario, más puede aprovechar para tomar agua mientras tanto. Alcalde, la pregunta es la siguiente. ¿En qué se basa usted para decir que la compra de predios estipulada en el plan de manejo ambiental de 500 hectáreas vale cientos de miles de millones de pesos? Es muy sencillo. Ahí nosotros tenemos que una hectárea en el norte de Bogotá vale por lo menos 800, 1.000 millones de pesos, siendo muy económica. Pensar que porque hay una entidad pública que define que de repente una tierra se vuelve reserva, le congela el valor, pues eso no lo va a aceptar ningún juez en Colombia. Felizmente aquí no estamos en Venezuela. Entonces aquí un juez no va a definir que porque nosotros tenemos que un juez define, alguien tiene una propiedad, una entidad pública con unos funcionarios le dicen, acá se vuelve reserva, entonces automáticamente se le volvió el precio una quinta parte, una décima parte. No hay ningún juez en Colombia que va a aceptar eso. Entonces, si tenemos que hay que comprar 535 hectáreas, mínimo serían 500.000 millones de pesos. Entonces, pero lo que yo quiero mostrarles es lo que estamos proponiendo. Vuelvo a insistir. Alcalde, la diferencia entre suelo urbano y suelo rural. Yo lo siento, alcalde, pero es que usted tiene que responder las preguntas. La diferencia entre suelo urbano y suelo rural, ¿no considera usted, como le es normalmente, que cambia, eso lo dicen todos los artículos de prensa, cuando usted cambia el uso de suelo urbano a suelo rural, ocurre lo que se llama una operación de especulación inmobiliaria? Bueno, la reserva está en una zona de uso rural. Entonces, ¿usted no considera dentro de sus afirmaciones el componente de que la reserva está en una zona que en el plan de ordenamiento territorial suyo está como una zona rural? Es que lo que yo les digo es lo siguiente. Un segundo, doctor Peñalosa, qué pena. En aras de armonizar el debate y la participación, terminemos el contexto y después del contexto, doctor Peñalosa, entiendo está haciendo un contexto, continúe con la discusión de las preguntas, que hay un gran interés del representante en respuestas a preguntas. Gracias, continúe el contexto y con eso nos evitamos tanta interpelación. Estaré muy contento de contestar todas las preguntas, pero lo que es cierto es que el precio que estamos hablando de 800 o 1.000 millones de pesos hectárea mínimo es de esta zona. Toda esta zona aquí es zona rural en teoría, rural, está zonificada hoy como rural y eso es lo que vale hoy como rural. Ese es el valor que hoy tiene como suelo rural, hoy. Entonces, pero bueno, lo que les quiero decir es lo que nosotros, algo parecido a lo que vamos a proponer. Primero, lo que quiero señalar es que ustedes pueden apreciar acá cómo es que lo que nosotros estamos proponiendo, estos corredores aquí que se ven angostos, son corredores de 100 y 200 metros de ancho. Es decir, estamos hablando de corredores 100 metros de ancho, es el ancho de la autopista norte de pared a pared. Es un ancho enorme y en algunos otros casos muchísimo más, 300 y 400 metros de ancho, 1 kilómetro de ancho. Entonces, aquí tenemos, y en todos estos sectores, lo que nosotros vamos a proponer es, en vez de tener 535 hectáreas de terrenos públicos en bosque, proponemos más de 1.000 hectáreas de terrenos públicos en bosques para la reserva Van der Hamen, más de 1.000 hectáreas, es decir, más de 10 veces el Parque Simón Bolívar, y adicionalmente otras 800 hectáreas de parques públicos, es decir, quedaríamos con 18 veces el área del Parque Simón Bolívar, entre bosques totalmente reconstruidos y en bosque, y terrenos de parque, además con una gran cantidad de arborización y campos deportivos. Entonces, estamos convencidos de que eso es mucho mejor, porque además conecta los cerros con el río, y sobre todo porque en 2 años queda de propiedad pública, se vuelve realidad la reserva, que hoy no hay ningún mecanismo concreto para pensar que eso se vaya a volver una realidad. Y como les digo, buena parte de lo que nosotros proponemos corresponde exactamente a la reserva que hay hoy.
Es decir, casi como alrededor de 500 hectáreas de lo que proponemos que corresponden. 500 hectáreas es enorme. No hay en Colombia un parque de 500 hectáreas en ninguna ciudad. Estamos hablando de 5 veces el Parque Simón Bolívar, coincide con lo que es la actual reserva. Entonces es el triunfo para Bogotá de tener una reserva que entre reserva de 1000 hectáreas y parques arborizados con campos deportivos de 800 hectáreas, no existe algo parecido en ninguna ciudad en América Latina, y eso es prácticamente en el medio de lo que va a ser la ciudad del futuro. Y lo dejamos, pero fuera de eso aquí existen, ustedes no alcanzan a ver bien estas pequeñas líneas verdes acá, son corredores verdes, ya mucho más angostos, adicionales, que quedarían por todas partes. Ahora bien, algo que es muy importante señalar es que nosotros solamente vamos a hacer esa propuesta a la CAR, nosotros no lo decidimos. Es el Consejo Directivo de la CAR. Nosotros estamos convencidos que lo que proponemos es mucho mejor que lo que hay, porque coincide mucho más con los estudios de la Universidad Nacional, del Instituto Humboldt. Segundo, es mucho mejor porque conecta los cerros y el río. Tercero, es mucho mejor porque es casi el doble del área de terrenos públicos en bosque. Entonces, esperamos que sea aceptado. Pero, si no lo aceptan, lo cierto es que en el norte hay 2.300 hectáreas adicionales que de todas maneras se van a urbanizar. Hay 2.300 hectáreas adicionales por fuera de la reserva que de todas maneras se van a urbanizar. Obviamente no sería un urbanismo tan maravilloso, porque si nosotros hiciéramos este urbanismo maravilloso, hay algo que también nos sobra la pena, no sobra recordar. En el norte de Bogotá, con lo que estamos haciendo en Lagos de Torca y con lo que se urbanizaría ahí, que serían unas 450.000 viviendas adicionales, más las de Lagos de Torca 125.000, estamos hablando de casi 600.000 viviendas, casi 600.000 viviendas, es decir, vivienda para 1,5 millones de personas que vivirían con transporte masivo, ciclorrutas en todas partes, tendrían cientos de kilómetros de ciclorrutas entre parques, cientos de kilómetros, una calidad de vida como nunca, en lugar de tenerse que ir 30 kilómetros más lejos a Tocancipá o a Sopó, vivirían con transporte masivo, que es lo más ambiental, Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasó aquí? Continúe, señor alcalde. Aquí se me pasó algo con el computador. Ah, no, aquí está, perdón. ¿A qué pasó? Continúe, alcalde, por favor. Perdón, sí, es que esto por alguna razón sí. Bueno, entonces, vuelvo a señalar, algo así es nuestra propuesta, que como ustedes pueden ver es muy similar a lo que hay en estudios. Es el triunfo de los proponentes de la reserva. Es una reserva maravillosa que no tiene una ciudad en Colombia, que no tiene una ciudad en América Latina. Además es bueno señalar que este es el norte de Bogotá, pero no es el norte de la ciudad. La ciudad está 30 kilómetros más al norte, en Chía, en Cajicá, en Sopó, en Tocancipá. El tráfico en la autopista norte, entrando a Bogotá, en los últimos 10 años, ha venido creciendo al 6% anual. 6% anual. Y ese es otro tema importante. Las vías que hoy existen para salir al norte de Bogotá, son las mismas que existían hace 60 años. La última vía de salida al norte la hizo Rojas Pinilla como en el 54. Mientras que la población de Bogotá en ese momento era de 900.000 habitantes de Bogotá y municipios, hoy es de 9 millones de habitantes. Y las mismas vías para salir al norte existen hoy, no se ha hecho una sola vía adicional. De manera que nosotros sí consideramos crítico hacer la LO, hacer la avenida Ciudad de Cali al norte, hacer la Boyacá al norte, ampliar la autopista, etcétera, porque son críticas a conectar la 170 con Cota,
para poder desembotellar. Es un desarrollo que de todas maneras se está haciendo. Como les digo, el tráfico está creciendo al 6% anual en los últimos 10 años. Mientras estamos aquí reunidos, la ciudad sigue creciendo allá. Perdón, ahorita no, las presentó el representante Asprilla. Aquí no las tengo en esta presentación. El representante Asprilla las presentó en su... Yo lo voy a pedir con el debido respeto. Perdón, que es en el sentido de organizar. Representante. Yo lo voy a pedir con el debido respeto. Mire, yo les dejé el representante, todas las presentaciones. Le pido el favor. No, sí, con su venia el contexto. Vamos a terminar el contexto. Alcalde, le pido el favor en armonía por eso. Y al auditorio igualmente, el representante me ha pedido una petición especial de dejar en nuestras intervenciones. Vamos a, después del alcalde, a declarar una sesión informal para que hayan unas intervenciones por parte de asistentes que el representante Asprilla va a pasar un listado. Ya voy a terminar. Para que haya una tranquilidad en el auditorio igualmente, y por favor, dejemos continuar, alcalde, su contexto, las preguntas, y seguimos en un debate, pues que va a ser un debate abierto y tranquilo. Es lo que yo quiero, por favor, del auditorio. Quiero volver a señalar. Siga y explíquele la sesión informal a nuestra Yo me permito dirigirme al auditorio. Este es un debate democrático que se logra después de una batalla jurídica con el alcalde en la Corte Constitucional. Los debates democráticos tienen unas reglas. Yo les solicito comedidamente a los asistentes que no interpelen al alcalde. Vamos a hacer una sesión informal al final de la intervención del alcalde. Yo tengo unas interpelaciones al alcalde que haré al final. Yo creo que es importante demostrar, cuando se cita un debate democrático, que está dispuesto a actuar de manera adecuada y de manera tranquila para dar el debate democrático. Entonces, parte de las condiciones necesarias para dar el debate democrático es que el auditorio no interpele al alcalde. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero contarles por qué es que podemos hacer esto. ¿Por qué podemos dejar 1000 hectáreas de terrenos públicos en bosque y por qué podemos dejar 800 hectáreas o unas 700 hectáreas en parques públicos muy arborizados? Porque si lo hacemos de esta manera, podemos exigirle a los propietarios de tierra que cedan de manera gratuita eso. La urbanización en Bogotá nunca se había hecho así de bien, nunca, como en Lagos de Torca. Y no solo eso, en el sentido democrático, digamos, todo, si sumamos todas las cargas y beneficios que se habían cobrado, más la plusvalía en Bogotá, en toda la historia se habían cobrado 600.000 millones de pesos. En solo el proyecto de Lagos de Torca, de 1.800 hectáreas, se les va a cargar a los propietarios más de 4 billones de pesos, en solo ese proyecto. Ellos van a tener que pagar toda la tierra que se ceda, toda la infraestructura, todas las vías, todos los tubos. Y va a ser un urbanismo como no existe en Colombia, con cientos de kilómetros de parques, con cientos de kilómetros de aceras de 12 metros. 12 metros es más ancho que una vía de 3 carriles, con ciclorrutas en todas las vías, con cientos de kilómetros de ciclorrutas por entre zonas verdes. Aquí se hablaba de la conectividad entre los cerros y el río. Nosotros la conectividad que estamos planteando son 7 quebradas con corredores de 120 metros de ancho cada una, más un corredor de 120 metros, vuelvo a repetir, es más ancho que el ancho de la autopista norte de pared a pared. Habrá 7 corredores de esos entre los cerros y el humedal de Torca, Guaymaral. 9 corredores de 120 metros de ancho, 9 corredores de 120, es decir, más ancho que el ancho de la autopista de pared a pared en la parte más ancha, y adicionalmente una franja de 300 metros adicional. Entonces, pero este es un urbanismo maravilloso que no existe en Colombia y posiblemente no existe en el mundo. Solo el proyecto de Lagos de Torca va a tener 7 líneas de transporte masivo, 7. Y todo el resto del norte entonces sería, a diferencia de lo que ocurre en el norte, en Cajicá y en Chía, donde no hay parques públicos, no hay ningún parque público grande, prácticamente no hay aceras,
y no hay transporte masivo ni manera de ponerle transporte masivo, esto es lo que habría en el norte. Entonces, quiero volver a señalar qué es lo que pasa si no se aprueban las propuestas que nosotros hacemos. Si no se aprueban, pues de todas maneras hay 2.300 hectáreas en el norte que se van a urbanizar. Y al urbanizarse estas 2.300 hectáreas, obviamente el precio de la tierra dentro de la reserva va a seguir multiplicándose, lo que va a ser todavía más difícil que en el futuro se puedan adquirir estos terrenos. Una cosa es lo que uno crea que va a pasar y otra es lo que falle un juez en Colombia, que es el que finalmente decide cuál es el valor de los predios. Y los jueces van a definir, como siempre lo han hecho en Colombia, que el valor de un predio es el valor de los terrenos a sus alrededores, independientemente de que es que el gobierno haya definido que un sector es de parque público, de reserva, de lo que sea. Y quiero terminar, además de señalar de que este es un momento, una oportunidad histórica para hacer un urbanismo y una reserva como nunca se ha hecho en Colombia, y vuelvo a insistir, 18 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar, que es el más grande de Bogotá. Es entender un poco el desafío ambiental. Y yo soy un enamorado de estos temas ambientales. Nosotros fuimos los que nos inventamos las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta fue adoptada por nosotros, porque cuando no había ciclorrutas en París, ni en Londres, ni en Nueva York, hicimos 300 kilómetros de ciclorrutas aquí en Bogotá, cuando no había un metro de ciclorruta, no había prácticamente ni aceras. Nosotros somos los que iniciamos los programas masivos de arborización. Aquí en la pasada administración no había una entidad encargada de la arborización en Bogotá, no existía. Y fuimos nosotros los que encargamos al Jardín Botánico de encargarse de la arborización. Fuimos los que creamos un sistema de transporte masivo que le dio prioridad al transporte público sobre los automóviles y que permitió que así los ciudadanos pudieran movilizarse más rápido en transporte público que en automóvil particular. Fuimos los que recuperamos los humedales que estaban totalmente contaminados, el humedal de La Conejera, el humedal de Juan Amarillo, donde dragamos para reconstruir una laguna, porque ahí no había ni siquiera humedal en toda esa parte oriental. Recuperamos el humedal de Santa María del Lago, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, ¿cuál es el desafío ambiental de nuestra ciudad? El desafío ambiental es que no haya calentamiento global. Y lo que genera el calentamiento global es básicamente el consumo de energía y principalmente de combustibles fósiles, pero en general toda la energía de alguna manera u otra también lo genera. Entonces, en Bogotá hoy tenemos en Bogotá y municipios aledaños, hoy tenemos 2,6 millones de viviendas. Y en los próximos 40 años es necesario construir 2,7 millones de viviendas adicionales. Estas son cifras que las ha producido Planeación Nacional, que las ha producido el DANE. ¿Por qué van a crecer tanto las viviendas en Bogotá si la población va a crecer pero no tanto? Principalmente porque los hogares van a ser más pequeños. Entonces vamos a tener muchos más hogares para la misma gente y se van a necesitar mucho más viviendas. Entonces sobre esto no hay ninguna discusión, esto es aritmética. Sobre esto están de acuerdo Planeación Nacional y el DANE, es decir, hay que construir más de lo que hay construido actualmente, 2,7 millones de viviendas. Pero aquí hay algo más. Hoy, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio, para la cual se hicieron toda clase de túneles y puentes y demás, pasan 3.700 camiones, sumando ambas direcciones. Esos 3.700 camiones justificaron una inversión de más de 2 billones de pesos en túneles y puentes y demás. Ahora bien, esta ciudad que se va a construir en los próximos 40 años, y vuelvo a insistir, sobre lo cual hay ninguna discusión, supongamos, seamos hiperoptimistas, que solamente 1,2 personas de cada hogar va a hacer un viaje de ida y vuelta al día. No va a generar los 3.700 camiones que pasan en la autopista Bogotá-Villavicencio. Estos 2,7 millones de viviendas van a generar más de 7 millones de viajes diarios. 7 millones de viajes diarios.
Si esos viajes se hacen en carro, es un horror ambiental. Colapsa la movilidad, envenenamos el aire, generamos un calentamiento global inmanejable. Necesitamos que esos viajes se hagan en transporte masivo, en transporte público, pero para que funcione, ¿qué es un buen transporte público? Un buen transporte público, un buen transporte masivo, es de bajo costo y de alta frecuencia. Para que podamos tener un transporte masivo de bajo costo y de alta frecuencia, se necesita que los viajes sean cortos, que la ciudad sea lo más compacta posible y que crezca lo más cerca posible. Lo que está pasando hoy en el norte de Bogotá es que estamos haciendo toda clase de desarrollos de casas con jardín con muy pocos habitantes por hectárea. En conjuntos cerrados de los que hay en Cajicá y en Chía y en Sopó, tenemos que hay 20, 30, máximo 40 habitantes hectárea, mientras que nosotros en Bogotá tenemos más de 200 habitantes hectárea. Entonces se está ocupando la sabana, se está ocupando toda la sabana, se está extendiendo y se están generando viajes. Están en ese tipo de desarrollos que hay al norte, como Santa Ana de Chía, o como Aposentos, etcétera, o La Pradera. Toca ir en carro hasta la tienda del conjunto. Son imposibles de atender con transporte masivo de alta frecuencia, porque si pasara un bus o un metro, un tren, cualquier cosa, cada 5 minutos iría desocupado. Entonces son desarrollos totalmente dependientes del carro. No son posibles de atender con transporte masivo. Entonces nosotros necesitamos que la ciudad crezca lo más cerca de la ciudad posible, en alta densidad, como en Lagos de Torca, con edificios altos, pero con mucho verde, con muchos espacios peatonales. Ese es el verdadero desafío ambiental de la ciudad. ¿Dónde hacer esas 2,7 millones de viviendas? Yo ya les dije acá que nosotros calculamos que al norte de Bogotá podemos acomodar de pronto 450.000 viviendas. No es del caso entrar en, pero asumiendo los esfuerzos mayores que podamos hacer en renovación urbana, en redesarrollo urbano, etcétera, etcétera, hemos calculado que en Bogotá, dentro de Bogotá, podemos acomodar aproximadamente 1,2 millones de viviendas, lo que deja todavía 1,5 millones de viviendas que se deben hacer por fuera de Bogotá, pero deben hacerse de la manera más cercana posible a Bogotá y en alta densidad, bien planificados, con transporte masivo. Pero eso, por eso es que es crítico que aprendamos a urbanizar bien la ciudad con base en transporte masivo, de manera densa, etcétera. Termino entonces diciendo que lo que nosotros estamos planteando para el norte, primero que todo, es proteger como sagrada la reserva Van der Hamen, mejorarla, ampliarla, hacerla realidad. Nosotros esperamos que los ciudadanos lo miren con mucho detalle, con mucha calma. Yo invito a todos los ciudadanos, ojalá en las universidades, a que comparen si la propuesta que nosotros hacemos o lo que hay hoy en la reserva actual, cuál coincide más con los estudios serios que se han hecho sobre lo que debe ser la reserva, como los de la Universidad Nacional o el Instituto Humboldt. ¿Cuál de las propuestas, si es más cercano lo que nosotros proponemos a los estudios que se han hecho, o si es más cercano lo que hay hoy que se definió cuando no había un solo estudio al respecto? Que revisen los ciudadanos si es mejor tener 535 hectáreas de terrenos públicos de reserva, si es que alguien descubre algún día de dónde sale el dinero, o si es mejor tener más de 1000 hectáreas de terrenos públicos de reserva, de bosque, y adicionalmente tener otras 700, 800 hectáreas de terrenos públicos de parques con mucha arborización. Que lo miremos sin pasiones, que lo miremos simplemente objetivamente. Acá tenemos una responsabilidad histórica. O se hace esto como se hace una reserva hoy bien hecha, o se perdió una oportunidad histórica para siempre hacia el futuro. Nosotros estamos convencidos que lo que nosotros estamos proponiendo es el verdadero triunfo de los que han venido luchando por la reserva Van der Hamen.
es una reserva mejor, una reserva más grande, una reserva que conecta los cerros y el río, y además es una reserva que puede estar hecha realidad y en propiedad pública en solamente 2 años. Muchas gracias. Querido representante Inti Asprilla, tiene usted la palabra. Presidente, en primer lugar, aclarar que lo que va a hacer a continuación son unas preguntas que tiene el alcalde la obligación de responder. Lo va a solicitar al alcalde que me responda a las preguntas. Si lo quiere hacer sentado no hay ningún problema, pero usted no me respondió unas preguntas que se hicieron en el curso de debate y que están en el cuestionario. La pregunta número 9. ¿La Administración del Distrito Capital ha implementado o diseñado campañas de sensibilización ciudadana y adecuación ambiental relacionadas con la reserva Tomás Van der Hamen? Esa pregunta no fue resuelta. Segunda pregunta, me remito al cuestionario. La Administración del Distrito Capital ha generado programas o proyectos relacionados con los incentivos de conservación en la reserva forestal Tomás Van der Hamen, en especial para la sustitución paulatina de los usos no forestales de esta zona. Yo le hice a usted también unas preguntas y yo necesito que usted me haga unas aclaraciones, señor alcalde. En primer lugar, ese mapa que usted presentó, ese sí que está solo en su cabeza, señor alcalde. Necesito que usted nos explique en el mapa que usted presentó cómo está ubicado geoespacialmente, porque no queda claro cómo está ubicado geoespacialmente el proyecto que usted tiene en el mapa que presentó. Cuarta pregunta, respecto a las vías que atraviesan la reserva ambiental o la reserva forestal Tomás Van der Hamen. Usted no me especificó, señor alcalde, qué tipo de vías son. Túneles, viaductos, a ras de piso, qué tipo de transporte masivo, en palabras concretas, Transmilenio o no Transmilenio, va a pasar por esas vías que usted tiene presupuestadas sobre la reserva Tomás Van der Hamen. Yo le reitero, señor alcalde, estas son preguntas que le hago y que usted está en la obligación de responder. Yo le pregunto, ¿a qué numeral en las preguntas que ustedes me enviaron se refiere usted? Numeral octavo, vuelvo a repetir para que lo asesoren ahí. Numeral octavo, las administraciones, tranquilo, señor alcalde, que no hay ningún riesgo que yo le esté haciendo una pregunta. Yo sí leo, señor alcalde. No hay riesgo de que yo le haga una pregunta que la Corte haya dicho que no deba responder, no me preocupe por eso. O sea, una cosa que a mí me enseñan en la vida es la lealtad democrática. Pregunta número 8. Las administraciones del Distrito Capital han generado programas o proyectos relacionados con incentivos de conservación en la reserva forestal Tomás Van der Hamen, en especial para la sustitución paulatina de los usos no forestales de esta zona. Pregunta número 9. Las administraciones del Distrito Capital han implementado y diseñado campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental relacionadas con la reserva forestal Tomás Van der Hamen. En caso positivo, por favor, anexar copia de estos materiales diseñados y certificados y cuántos recursos han invertido. Las otras dos preguntas que yo le hago, señor alcalde, están relacionadas directamente con las preguntas establecidas en el interrogante número 2, interrogante sobre el cual usted tiene la obligación de responder en las preguntas relacionadas. Yo no le estoy haciendo una pregunta que no esté íntimamente relacionada con el interrogante de la pregunta número 2. Cuarta pregunta, señor alcalde, tiene que ver, y ya le doy luz para que responda, la pregunta sobre qué tipo de vías quiere usted hacer sobre la reserva Tomás Van der Hamen, o vuelvo a repetir, viaductos, a ras de piso, túneles, y además de eso, qué tipo de transporte masivo está proyectando usted sobre esas vías. ¿Le hace Transmilenio o no Transmilenio? Alcalde. Bueno, quiero señalar que todas esas preguntas las respondimos por escrito, todas están respondidas en lo que se le envió ya aquí a la comisión, pero son vías comunes y corrientes, son vías comunes y corrientes como cualquier otra vía, son las vías que necesitamos para desembotellar a la ciudad de Bogotá, a los ciudadanos que están, yo casi que le haría una contrapregunta, a los ciudadanos que están pasando horas y horas en los trancones,
entrando y saliendo de Bogotá por el norte, ya sea por recreación o para su trabajo diario, usted le está diciendo que no se deben construir esas vías. Yo quisiera que usted me aclarara si usted está diciendo que esas vías... Moción de orden, señor presidente. Moción de orden, señor presidente. Moción de orden, señor presidente. Yo lo que quisiera... Usted viene aquí a ver, moción de orden, señor presidente. Yo le hago... Usted le está diciendo a los ciudadanos... Señor... Usted le está diciendo a los ciudadanos que... Un segundo, mi querido alcalde, señor presidente. Están en una discusión dual que, por favor, el orden. O sea, hay una pregunta particular al respecto de la posición de las vías, señor alcalde. Entonces eso. No, yo ya usted va a hacer una contrapregunta al respecto en una posición al representante. El tema aquí es que la intención es aclarar al auditorio e igualmente el representante Inti Asprilla tiene un cuestionario. Yo le sugeriría respetuosamente en aras del tiempo, en aras de que el debate proceda y evolucione. Ustedes respondieron ayer, señor Peñalosa, una comunicación, a pesar que en el Congreso se dice que aquí no se lee, alguien lo dijo algún día, no es la culpa, no es todo el mundo, aquí hay gente muy juiciosa que lee. Esta respuesta llegó faltando un cuarto para las 5 ayer. De hecho, muchos representantes llegamos de la ruralidad, como hoy. Ahí me entregaron la respuesta a las 9 de la mañana, antes de la acción. Es simplemente para también hacer una reflexión interna, señor alcalde, de quién era el que tenía que responder, porque nos la pasaron ayer faltando un cuarto para las 5. Obviamente, también aquí puede haber lectura rápida. Ya la lectura se hizo en el transcurso del debate. Pero lo importante en aras de la armonía del debate, o sea, para no tener un rifirrafe, entiéndame, en las dos partes, es que estamos transmitiendo una información y respondiendo unas preguntas en el marco de una acción de orden constitucional determinada por la misma Corte. Hay un cuestionario, yo permití el contexto y obviamente este es un congreso totalmente abierto. ¿Qué es lo más importante aquí? Yo sugeriría, doctor Peñalosa, en aras de las respuestas, ustedes aquí hicieron unas respuestas. Yo creería que debería ir haciendo a las preguntas que el representante determinó, que no hay duda en la 4, ¿en cuál otra representante? En la 4, en la 8, bueno. 4, 8 y 9, hay un cuestionario resuelto. Entonces, por favor, doctor Peñalosa, sujetarse a la dimensión de las preguntas. Bueno, señor presidente, yo le respondo para comenzar el tema de las vías. La Corte Constitucional señaló que esa no era una pregunta que teníamos necesidad de responder aquí. Eso dijo claramente la Corte Constitucional. Entonces, sobre ese tema de las vías. Sin embargo, yo sé usted que es un representante de Cundinamarca, además, señor presidente. Yo también quiero preguntarle aquí al representante Asprilla si es que la propuesta es que a los ciudadanos de Cundinamarca que están sufriendo los embotellamientos terribles para llegar a Bogotá cada día, les estamos diciendo que no se deben hacer las vías, que no se debe hacer la LO, que no se debe hacer la Boyacá al norte, que no se debe hacer la ciudad de Cali, que vamos a dejar a los ciudadanos sufriendo cientos de horas en embotellamientos, porque la propuesta aquí del representante Asprilla es que no se hagan esas vías. Y sobre las otras preguntas podemos aquí responderle exactamente. La 8. Señor alcalde, listo. ¿Cómo así? Ya hizo una proposición usted al respecto de eso, pero ¿qué fue lo que determinó en la respuesta? La respuesta ¿en qué sentido? Como le digo, no la leo igual a su inquietud. La Corte Constitucional señaló que no había necesidad de responder aquí las preguntas relativas a las vías. Pero, mi querido alcalde, estamos en armonía. Pero, de todas maneras, son unas vías. Obviamente son unas vías que tienen unos puentes muy altos sobre los humedales, no tocas los humedales como sobre el humedal del Juan Amarillo y de la Conejera. La Boyacá no toca. El humedal de Capellanía que se menciona aquí, nosotros precisamente en la pasada administración compramos los terrenos del humedal de Capellanía para proteger el humedal de Capellanía. Compramos los terrenos del humedal de Capellanía adicionales a los terrenos para la prolongación de la LO. Ese es un tema absolutamente local, pero aún así, de manera que son vías que se hacen, vías además que estamos haciendo, como todas las vías que estamos haciendo son vías para los seres humanos, porque van a ser zonas totalmente urbanas.
Entonces van a ser vías con ciclorrutas amplias, van a ser vías que van a tener transporte masivo, todas las vías van a tener transporte masivo de Transmilenio, todas las vías van a tener aceras amplias, todas las vías van a tener ciclorrutas. Esas son las vías que estamos planteando hacer. Y sobre los otros puntos, no se han implementado campañas de sensibilización ciudadana relativa a la Banderjame, no lo hemos hecho. Y la 8, a la fecha no se han generado programas o proyectos relacionados con incentivos de conservación en la Reserva Forestal Productora Banderjame. Castilla. Presidente, a ver, yo sí quiero llamar al orden y al respeto al Congreso de la República. Tal vez para usted sea imposible entender que el citado es usted y no yo. Y tal vez para usted sea imposible entender que yo en mi condición de representante por Bogotá del Partido Alianza Verde, del cual usted fue candidato, está ejerciendo un cargo de representación democrática de los bogotanos que no están de acuerdo con su proyecto respecto a la Reserva Tomás Banderjame. Segundo, yo no voy a permitir que usted venga acá a poner palabras en mi boca. Yo no he dicho que estoy en contra de las vías. Yo le he preguntado a usted cuál es su propuesta. Tal vez, como usted copia la lógica de Ordóñez, pensará que porque yo le hago una pregunta, entonces quiere decir que yo estoy en contra de un desarrollo de vías públicas al norte de la ciudad. Yo particularmente soy partidario de los sistemas de transporte férreo, considero que debe tener de cercanía, eso es otra discusión. Y por último, señor alcalde, a ver, señor alcalde, moción de orden, señor presidente, porque es que tiene que respetar. Esto no es el cabildo, esto no es el cabildo, acá tiene que respetar al señor alcalde. En ambos niveles exijo rigurosidad en el debate, o sea, no estamos en el marco de una dimensión del Consejo, señor alcalde, claro, estamos en el marco de la ley quinta. Entonces hay una intervención, los representantes, desafortunada o afortunadamente para usted o para el resto, tienen la opción de la interpelación, tienen la opción del debate, y su señoría también en democracia va a tener la respuesta. Entonces, por favor, no vuelvan un diálogo mutuo. Continúe, señor representante, y su señoría, si tiene alguna inquietud, con mucho gusto va a tener la palabra, señor alcalde, para que también, en respuesta formal, devolucione si algo en eso no está de acuerdo. Sí. Presidente, el alcalde ha respondido casi la totalidad de los interrogantes que dijo la Corte Constitucional. Yo aclaro respecto al tema de vías, porque es importante, acá se dicen cosas que no son ciertas, se dice que nosotros estamos preguntando cosas que no están en el auto. El auto avaló la pregunta número 2, ¿cuál es la posición de la actual administración distrital respecto a la Reserva Tomás Banderjame? El tema de las vías, está relacionado intrínsecamente respecto a la posición. Solo hay una pregunta que no ha respondido el alcalde, que está dentro del marco de la pregunta general del interrogante número 2, y es que usted nos explique de manera más detallada, porque ya que usted tiene un proyecto, lo queremos escuchar, la ubicación geoespacial del mapa que usted presentó acá, para que tengamos claros cuál es la ubicación, a la altura de qué calle está, cuál es el límite norte, cuál es el límite sur, cuáles los corredores que usted plantea, a qué altura irían. Son las preguntas que se le hacen. Responda a las preguntas, señor alcalde. Yo respecto a lo que es el debate esperaré en su momento para esgrimir mi posición. Entonces yo lo único que le pido respetuosamente en democracia es que usted no se explique el mapa que usted presentó, cuál es la ubicación geoespacial. Este es el borde norte, este es el borde norte, este es el borde sur, el corredor estaría a la altura de tal lado. Ese tipo de preguntas, señor alcalde y señor presidente. Muchas gracias. Cuando nosotros hagamos la presentación a la CAR, en ese momento daremos los detalles exactos de la ubicación de lo que estamos planteando. Lo que es cierto es que lo que yo les presenté aquí es muy cercano a lo que nosotros vamos a presentar a la CAR. Y lo que sí puedo decirles es que
lo que nosotros vamos a plantear es que en lugar de tener esas 535 hectáreas de terrenos públicos en bosque, vamos a tener más de 1000 hectáreas de terrenos públicos en bosque, de los cuales una parte muy importante van a coincidir con la actual reserva. Y adicionalmente vamos a tener otras 800 hectáreas de terrenos en parques también, con campos deportivos y demás, pero también muy arborizados. De manera que eso lo puedo anticipar ya, pero nosotros en este momento no vamos a anticipar aquí nada porque no hemos hecho todavía ninguna propuesta oficial a la CAR. En el momento en que eso sea un tema público, en este momento solamente estamos, digamos, en una conversación informal sobre lo que son nuestros proyectos para la Reserva Van der Hamen, porque oficialmente no hemos propuesto todavía a la CAR, no hemos hecho la propuesta oficial de lo que exacta de lo que haremos.